partir de este momento, estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este jueves 22 de septiembre del año 2022. Recordemos que en la dirección general de la estación, Jaime Nextares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Malala Nogales, Yair Pacheco Cova y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González. También no olviden suscribirse al canal de YouTube de RCR y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @RCR750 y en mis redes personales como wperdomo. Antes de comenzar este programa, quiero recordar a nuestros aliados comerciales y me refiero a Habib's Cakes. Y recuerda que puedes poner a disfrutar tu paladar con Habib's Cakes. Pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria marmoleada, limón, tres leches, tiramisú, bien me sabe, quesillo en todas sus versiones, pilononos de chocolate o arequipe, suspiros y mucho más. Habib's Cakes cuenta con delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Pueden contactarlos a través de @habib's_cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838. Con Habib's Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. También recordarles que a Caracas llegó el paraíso dental, sí, como lo acaban de escuchar. Todo lo que tiene que ver con tratamientos de restauraciones estéticas, de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor es que tienen precios accesibles con los mejores materiales del mercado porque son el Paraíso Dental. Para los más pequeños de la casa también tienen atención y pueden confiar en los profesionales. Ellos están ubicados en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Se pueden comunicar con ellos a través del 0212-481-9776 o a través del 0424-320-4222. Ahora sí, vamos a comenzar este programa, un programa en el que vamos a abordar varios temas, porque ha sido muy noticioso el día de ayer y la semana en general ha traído muchas noticias con respecto a Venezuela. El día de hoy vamos a abordar. Y es que, como bien saben, esta semana se ha conocido y se ha publicado un informe de la Organización de las Naciones Unidas, yo diría que devastador, un informe en el que se relata cómo el régimen de Nicolás Maduro ha violado los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Ya los venezolanos sabíamos que el régimen de Nicolás Maduro violaba derechos humanos, pero este informe lo que ha hecho es demostrar el patrón y la manera y el sistema en el que el régimen de Maduro socava los derechos de los disidentes. Son testimonios, cada página que uno lee es verdaderamente doloroso, porque son testimonios de cientos de compatriotas que han sido perseguidos y torturados por este sistema. Por eso vamos a estar hablando con Orlando Moreno, defensor de los derechos humanos, y yo creo que obviamente este informe nos lleva a pensar de otra manera la visión política que tiene Venezuela, el futuro político que tiene nuestro país. Por eso, para el segundo bloque, he querido invitar a Dignor Hernández, secretario político de 20 Venezuela, o secretaria político de 20 Venezuela, para que conversemos sobre cómo cambia este informe un poco el panorama político, ¿no? Porque mucho se habla de elecciones, de ir a un proceso con algunos actores nacionales. La pregunta es si se puede negociar o se puede llegar a un proceso democrático con los mismos que esta semana han sido señalados por un organismo como lo es la ONU, de ser violadores de derechos humanos. Por eso les quería contar un poco cómo lo han reseñado diversos medios y específicamente el Diario Nacional ha titulado Informe de la ONU describe años de horror en cárceles del SEBIN y la DGCI. En el caso del SEBIN, reseña el Nacional, exempleados que hablaron con los investigadores de forma confidencial aseguraron que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por Nicolás Maduro. Decenas de personas han sufrido torturas y maltratos en centros de detención de los centros de inteligencia venezolanos.
Así lo describe un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas y que señala a Nicolás Maduro y a los directores de estos órganos como principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad. El informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 26 de septiembre, describe el horror de esos centros, especialmente en el Helicoide, sede principal del SEBIN, y la prisión de la DIGESIN, ubicada en Boleíta. El SEBIN y la DIGESIN son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir a la disidencia y apuntalarse en el poder. Así lo destacó la presidenta de la misión, Marta Baliñas, al presentar el informe. Este informe cita a 11 personas como principales responsables de los abusos cometidos en estos centros, y en el caso del SEBIN señala al actual director general Gustavo Enrique González, al director del Helicoide, principal centro de detención entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número 2 en ese periodo, Rodney González. Para hablar un poco sobre lo que significa este informe y saber un poco más sobre el contenido de este documento, hemos invitado, como ya les mencioné, a Orlando Moreno. Orlando es defensor de los derechos humanos, y con él queríamos abordar un poco lo que significa este informe y cuál es la situación de los derechos humanos, obviamente, en Venezuela. Orlando, bienvenido al programa. Lo primero que tengo que preguntarte es, porque sé que este no es el primer informe, si mal no recuerdo es el tercer informe que se publica, pero sin duda sigue generando un gran impacto entre la sociedad venezolana. ¿Cómo has recibido este informe y cuáles son tus primeras impresiones, ¿no? de cara a lo que ha sido este documento? Bien, gracias por la oportunidad. Buenas tardes y a toda la audiencia que nos está escuchando. Cada vez que vemos un informe de la misión de determinación de los hechos, incluso como activista de los derechos humanos, igual nos impresiona por los detalles. El primer informe, como se ha publicado en septiembre del año 2021, habla acerca de las víctimas en detalle, de lo que ha sido, lo que ha sucedido en las cárceles venezolanas. El segundo informe habla del sistema de justicia del régimen, que ha sido incluso un aparato represor por parte de, que ha sido prácticamente como una columna vertebral del régimen criminal. Y este tercer informe, lo que vemos es demoledor. Y solo se habla... ¿Perdón? No te escucho. ¿Solo se habla? Solo se habla de 2 sitios de reclusión y de 17 casas clandestinas. Imagínate lo importante que sería irse a cada uno de los centros de reclusión que hay en el país. Cuando solamente me habla de 2 sitios de reclusión y me habla prácticamente de todo lo que ocurre en el Estado Bolívar, esto indica que la misión de determinación de los hechos debe seguir investigando cada uno de los crímenes, incluso en cada uno de los estados, porque hay víctimas que están prácticamente que están pasando por situaciones dantescas cada día. Y cuando vemos este informe y uno lo comienza a estudiar, vemos que es doloroso lo que ocurre en la Venezuela profunda, en ese Estado Bolívar, que hoy la expansión del arco minero ha creado un contexto de un sistema de violación de derechos humanos y de delitos que realmente los países democráticos de la región tienen que estar muy alerta y tienen que actuar en consecuencia. La presencia incluso de grupos armados criminales, lo hemos denunciado en anterioridad, y particularmente en territorios indígenas. Esto, sin duda alguna, es algo que llama muchísimo la atención. La violación de derechos humanos cometida por funcionarios del régimen y sus cuerpos represores, eso continúa actualmente. La privación arbitraria, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, esto viene siendo un sistema represor por parte de los organismos
del Estado, del organismo del régimen de Nicolás Maduro, incluso donde señala particularmente a líderes, como por ejemplo, aquí destaca Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, de Maduro. Esto debe llamar poderosamente la atención de quienes hoy no solamente están acusados por distintos países de narcoterroristas, sino que también hacen gran daño a la población civil que hoy lamentablemente está siendo secuestrada por este régimen criminal. ¿Qué es necesario? Sí. Avanzar en unas investigaciones objetivas, imparciales, contra quienes han cometido estos delitos. La comunidad internacional debe sancionar a los cuerpos represores, a Nicolás Maduro y al comando por todo el daño generado. Que sea aplicada la justicia contra estos cuerpos represores que, relacionados a grupos criminales armados, cometen crímenes de lesa humanidad. Los estados deben considerar la posibilidad de iniciar ya las acciones legales contra los responsables de las violaciones y crímenes señalados en este informe. Y la CPI, que muchos, quienes hemos sido víctimas de este proceso doloroso para muchas familias venezolanas, debe incluso llevar a cabo una investigación genuina contra los responsables que son señalados en este informe. Muchas de estas personas hoy creen que este informe solamente es una noticia más en el país. Y lo que queda totalmente seguro es que organismos internacionales como la ONU se escuche este tipo de situaciones. Es algo que debe incluso tener la posibilidad de que trascienda de las paredes de la ONU a que trascienda a que los países democráticos, incluso aquellos que donde los mandatarios defienden los derechos humanos, vean cómo se ha convertido el pueblo de Venezuela. Y va a ser un poco más específico. Hemos ayudado en muchos de los casos a la FFM, muchos incluso activistas de derechos humanos dentro y fuera del país, muchísima gente que incluso ha huido por la represión que han tenido, por la persecución que han tenido. Como por ejemplo el último caso de esto incluso que deriva del arco minero, que le hemos señalado antes en la ventana de Radio Caracas Radio, sí. Sobre la presencia del ELN y la FARC en territorio del arco minero. Tengo testimonios muy cercanos de 6 personas, de familiares de 6 personas que fueron asesinadas por la FARC en el municipio Casacoima, el estado del Tamacuro, frontera con Bolívar. Solamente son 10 a 15 minutos en carretera de San Félix, estado Bolívar. Okay. Estos grupos armados, cuando hicieron cometieron ese crimen, comencé a divulgar en los medios de comunicación nacional e internacional sobre esta situación que han vivido estas familias. Esto fue prácticamente el acabose de lo que ocurría y sigue ocurriendo en ese municipio del estado de Tamacuro. Y evidentemente una de las consecuencias de luchar contra un régimen como este es que ellos van a actuar en consonancia con lo que hoy los activistas de derechos humanos denuncian, como es el caso de Javier Tarazona, que por denunciar lo mismo que hoy describe la FFM en la ONU, hoy está detenido. Pero muchos de nosotros quedan afuera hablando de lo que hoy ocurre, no solamente en el arco minero, sino que esto se ha expandido para casi todo el territorio venezolano. Y que muchas de estas familias que le han asesinado familiares, que le han secuestrado familiares, que incluso han usado a niñas entre 12 y a jóvenes de hasta los 35 años para buscar la forma de que ellas incluso trabajen. Y es la nueva esclavitud moderna
que incluso en este caso todo ocurre bajo la anuencia y la dirección del régimen. Entonces, Sí, sin duda alguna, justamente. esto debe ser rechazado y tiene que ser investigado a profundidad y que los responsables de estos crímenes sean pagados. Cuando vemos Sí. que Ajá. solo 2 cárceles han hecho una gran cantidad de situaciones gigantescas, ¿qué queda del resto del país? Eso también debe aparecer en los informes. Lo que Claro. ocurre en nuestras fronteras debe aparecer en los informes de la ONU, y no solamente de la misión de prevención de los hechos, sino también de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que incluso se encuentran en Venezuela viendo cara a cara a las víctimas. Porque yo incluso personalmente me he encargado de enseñar a las víctimas, y sé que muchas organizaciones como Foro Penal, Provea, muchas otras, se han encargado de mostrar esta realidad de lo que hoy vive y cuáles son las rutas incluso de dónde están cometiendo estos crímenes. Entonces, sin duda alguna es una tarea sumamente difícil y muy complicada, pero alguien debe hacerlo. William. Sí, Orlando, justamente te iba a preguntar, porque según el informe, los abusos que se describen allí fueron testimonios, ¿no? En base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, ¿no? Y allí se habla también de las torturas que ha habido a los ciudadanos. De hecho, también se habla, por ejemplo, de golpes con objetos como bates, mesas, asfixias con bolsas. Hablan en una tortura con un tanque de agua, descargas eléctricas a los detenidos y hasta violaciones, ¿no? Yo quisiera preguntarte, porque esto ocurre mientras que Nicolás Maduro tiene, o el régimen de Nicolás Maduro tiene abierto ante la Corte Penal Internacional también una investigación por violación sistemática de derechos humanos. Me surgen 2 preguntas. La primera es si conocemos todo lo que está ocurriendo dentro de estos centros de detención, y ya tú adelantabas algo, ¿no? Que decías que estos solamente son 2, pero que hay muchos otros centros de detención en donde los ciudadanos están siendo torturados. Entonces, ¿cuál es la dimensión? Quisiera preguntarte de lo que está pasando en Venezuela, además en estas circunstancias en donde mucha gente dice que se pudiera llegar a negociar con el régimen, ¿no? Pero en medio de esta situación política, te lo pregunto porque en medio de esta situación política encontramos estas realidades, que son víctimas del régimen a las cuales pues no se les ha hecho justicia. Y mi segunda pregunta, Orlando, es, ¿cuál crees tú que debe ser el camino entonces que deben tomar las organizaciones no gubernamentales para seguir denunciando lo que está ocurriendo? Porque inmediatamente salió el informe, vimos que el régimen activó a su maquinaria y a los organismos de seguridad para perseguir a algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo pueden los ciudadanos seguir haciendo este registro de violación de derechos humanos a pesar de la persecución? Para nosotros, incluso la primera pregunta, la verdad es que te lo describo yo, que he sido víctima directa y puedo hablar por mí. Yo en el año 2017 fui guindado de una viga de un tanque elevado en La Pica, en el cárcel de La Pica, aquí en Monagas, que hoy, por cierto, está en proceso de juicio. Fui guindado y golpeado por 24 horas, donde mi cuerpo prácticamente se adormeció, se hinchó, se puso morado, mis dedos incluso no tenían ningún tipo de movimiento por el dolor, una gran cantidad de golpes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y hoy en día veo que todo es sistemático. Aquella vez me detuvo el SEBIN, la Guardia Nacional y la Policía del Estado. Me llevaron a un cuarto, altos funcionarios del régimen aquí en el estado de Monagas, como es Yelisa Santaella, quien dio la orden, con Johnny Berraterán, que incluso es el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Monagas. Me hizo la oferta incluso que yo hiciera un video, que también es uno de los patrones que dice el informe, para que los videos incluso
enlazaran a líderes políticos de financiamiento, de dinero para hacer protestas violentas. Lo mismo me hicieron a mí. Al detenerme me hicieron la propuesta de yo vender a María Corina Machado, decir un video que María Corina incluso me daba dinero. Me negué y después el otro día la tortura fue brutal y hoy en día sigo incluso presentándome a una justicia injusta, que cada vez que voy hay una situación dantesca. Mi expediente dice en la portada CPI y me han cambiado hoy 5 fiscales del Ministerio Público, que incluso son los que me acusan, para detenerme, o sea, para otra vez pasar por ese proceso turbio, doloroso para nuestras familias. Y eso, sin duda alguna, es un patrón que no se acaba y que hoy se devela por ese informe, pero ha ocurrido antes. Y nuestra responsabilidad, a pesar del peligro que eso amerita, debemos seguir alzando la voz por quienes hoy no tienen voz y no pueden decirlo. Porque muchas de estas personas que hoy en el arco minero, comunidades del arco minero, que están siendo reprimidas, que están siendo asesinadas, que incluso hay muchos informes que así lo indican, que niñas incluso la han usado para la trata de personas, que la han usado incluso bajo la anuencia del régimen, y que el régimen sabe y es testigo directo de eso. ¿Crees que pasará algo más allá? Hoy debe existir un mecanismo que los haga retroceder, porque sigue su maniobra represiva y violenta contra los ciudadanos, quienes lucharon por la libertad, quienes hoy prácticamente viven la cotidianidad que hoy es Venezuela, los altos costos, la situación dantesca que es vivir aquí sin luz, sin agua, sin servicios básicos, pero también incluso, respondiendo la segunda pregunta, los organismos internacionales, los países aliados deben accionar y hay distintos mecanismos de presión internacional para encarcelar a estas personas que están incluso mencionadas no solamente en el informe de la AFFM, están acusadas en la Corte Penal Internacional y estamos esperando hoy las víctimas, hoy los familiares, los activistas de derechos humanos, que se acerque la justicia internacional, la justicia verdadera para estos crímenes que no se van a parar, William. Van a seguir y nosotros debemos seguir incluso visibilizando esta tragedia. Y cuando hablo de visibilizar, William, hablo hubo un retroceso cuando hice hace poco la mención de la FARC, que tomó este municipio de Casacolma, un área de ese municipio, y comencé a denunciar públicamente la presencia de estos grupos, el accionar de estos grupos criminales en contra de la población civil. Ellos comenzaron a desplegarse a otro sitio del estado del Tamacuro y dejando incluso esa comunidad ahorita despejada. Lo mismo ocurrió en Barranca del Orinoco, al sur del estado de Monagas, que el sindicato Barranca se desplegó, creó otra banda criminal que se llama los Pata de Goma, que incluso tienen control también del territorio del Tamacuro, parte de Monagas. O sea, como se reestructuran entre ellos mismos bajo la mirada complaciente de Nicolás Maduro. Entonces, cuando digo bajo la mirada complaciente, pareciera que fuera, bueno, a espaldas de él. No. Claramente el informe indica que él, bajo su responsabilidad y su orden, estos grupos armados y estas situaciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual contra niñas, contra niños, secuestros de hombres y mujeres para pertenecer a estas bandas criminales, para la FARC, para el ELN. Eso ocurre día tras día en Venezuela y Maduro así lo sabe. Es por eso que hasta que no haya una presión internacional real que los haga a ellos retroceder, no van a parar su intención para seguir arrodillando al pueblo de Venezuela. William. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Ya me queda poco tiempo, tenemos que despedir, pero no quisiera irme
sin rescatar que dentro de este informe se señala directamente a los miembros del régimen, ¿no? Y altos funcionarios del régimen. Es decir, se habla de una cadena de mando en la que, como tú bien dices, se señala hasta el propio Nicolás Maduro. En ese sentido, Orlando, quisiera preguntarte si tú consideras, porque has mencionado mucho la palabra justicia y has pedido que la comunidad internacional pues evalúe las maneras para lograr presionar al régimen y lograr un poco esto de justicia, ¿no? Pero quisiera preguntarte, tú como víctima y como defensor de los derechos humanos, ¿consideras que en algún momento de verdad los venezolanos puedan tener justicia de lo que ha ocurrido? Totalmente, William. Estos informes que son publicados en un organismo tan importante como la ONU, donde incluso el régimen tiene una silla allí, es sin duda alguna muy esperanzadora. Eso se acerca a la justicia que nosotros hoy estamos exigiendo. Entonces, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados, el país está incluso de pie para seguir denunciando. Y es una demostración, estos informes donde las víctimas, incluso que felicito a las víctimas hoy y a los cientos de organizaciones de derechos humanos que hoy están haciendo un trabajo de hormiga, casi sin exponerlo públicamente, para que estos informes, estos organismos internacionales puedan detallar de manera exacta dónde se está ocurriendo los crímenes de lesa humanidad que hoy comete Nicolás Maduro y toda su estructura criminal. Bueno, Orlando, hemos llegado lamentablemente al final. Yo sé que el informe da mucho para hablar porque son páginas y páginas de sufrimiento y de mucho dolor, pero lamentablemente hemos llegado al final. Yo lo que espero con este informe es que parte de la ciudadanía y parte de la dirigencia política entiendan a qué nos enfrentamos, ¿no? Y que no nos enfrentamos a cualquier cosa, sino a un régimen que ha violado los derechos humanos de los ciudadanos de manera intencional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Orlando. Gracias a ti, William. Conversamos con Orlando Moreno, defensor de los derechos humanos, y bueno, este informe también nos lleva a evaluar cuál va a ser el futuro político de Venezuela. Para eso conversamos en el siguiente bloque con Dignora Hernández, secretaria político de 20 Venezuela. Ya volvemos con más de Contigo Liberalmente, por aquí, por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes.
1. Cuando compro un periquito o un monito en la carretera, lo estoy salvando. Todo lo contrario, quienes extraen esos animales de sus hábitats naturales salen a cazarlos y generalmente matan a varios en el proceso. Comprarlos es un delito y si ves personas vendiendo fauna silvestre debes denunciarlo al 0800 Ambiente. A esa gente tienen que ponerle los ganchos. 2. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje de papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si tenemos celulares y computadoras? 3. Si construyo con madera, estoy acabando con la selva. No siempre, si la madera proviene de bosques de manejo sustentable certificado, es bastante más ecológico que el cemento. Hay que insistir en que Venezuela presente certificaciones de sustentabilidad. Pero cuidado, hay mucho maderero que vende de talas ilegales. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio de atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente. En el bloque anterior conversamos sobre lo que fue el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, y para esta parte del programa he querido abordar el tema político, la situación política. Sé que muchos ciudadanos están a la expectativa, ¿no?, de cuál va a ser el futuro político de nuestro país y cuál es la posición específicamente de algunos partidos. Para ello, he querido invitar a Dignora Hernández. Dignora es diputada a la Asamblea Nacional del año 2015, fue electa diputada a la Asamblea Nacional del año 2015, y también es la secretaria político de 20 Venezuela. Bienvenida, Dignora, y gracias por acompañarme el día de hoy. William, un abrazo, qué gusto mirarte, qué gusto verte por allí, y además qué oportunidad tan grande que nuevamente la casa RCR nos abra las puertas para hablar de temas tan importantes, William, que están sucediendo en el país. Así es. Bueno, Dignora, lo primero que tengo que preguntarte, muchas expectativas hay por ahí en relación a varios temas. Sé que se habla mucho de una supuesta consulta popular, como la llaman algunos, otros la llaman primaria. Y lo primero que quisiera preguntarte es, sé que 20 Venezuela ha establecido una serie de condiciones para evaluar, o sea, ni siquiera para participar, para evaluar, participar en este proceso electoral. Quisiera preguntarte cómo se ha ido avanzando con respecto a este tema y cuál crees tú que es el tema principal que para 20 Venezuela tiene gran importancia para decir, bueno, vamos a considerarlo ahora que se ha avanzado en este tema. Bueno, William, como decíamos, muchos temas andando, muy compleja la dinámica social y por supuesto las respuestas que corresponden a la clase política hoy en la sociedad. Lo primero que tengo que decir, y me gusta siempre comentarlo, es que la política no es secuencial, no es lineal, y que muchas cosas que pasan afectan de igual manera todo el contexto. Y digo esto, William, porque estoy hablando en este momento desde Yaracuy, desde el estado de Yaracuy, para quienes nos escuchan, un estado pues bien
maltratados por toda la política de este sistema, al igual que toda Venezuela, pero desde Yaracuy es el estado nuevamente de los apagones, como sucede en Venezuela, de la falta de agua, de la falta de transporte, de la ausencia de luz, donde tú vas a un ambulatorio y debes llevar hasta el tensiómetro, debes llevar una cantidad de cosas, y en ese contexto lo coloco porque es que recientemente, permíteme referirme a este hecho, ONU, y sé que Orlando, a quien saludo además y felicito y agradezco profundamente toda esa lucha por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, refirió en el antiguo segmento, que fue que nuevamente la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU vuelve a decir lo que sabemos. Venezuela en este momento está siendo regentado, porque es así, son unos regentes por un sistema criminal, pero, y ahí contextualizo políticamente hablando, hay algunos políticos que se dicen pues políticos, que dicen que no, que esta es una dictadura y que este es un adversario, que debemos hacerle frente de una u otra manera, pero es que nuevamente entonces tiene que venir un informe de esta naturaleza que es importante y que lo agradecemos, a decirnos que el Estado venezolano en sus máximos representantes son los responsables del diseño, ejecución, planificación y mantenimiento. Estamos a merced de un sistema criminal que odia la vida y que reduce al venezolano. En ese contexto es muy positivo lo que tú me preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que está andando políticamente? Políticamente lo que está andando es una oposición, perdóname la expresión, una oposición genuflexa, incapaz y lambona. Repito, genuflexa, incapaz y lambona, que ante esta situación lo que dice o lo que señala es que quiere medirse en unos comicios presidenciales con Nicolás Maduro, el que tiene además precio por en su cabeza por crímenes de lesa humanidad y por narcotraficante y por financiar grupos de esta característica. Entonces, algunos personajes de la política venezolana, entre los que destacan, y ya lo sabes, William, los alacranes, las arañas, los topos, los buitres, y además me han dicho, William, porque algunas personas han querido agregarle nombres a esta fauna, que también hay 100 pies, que hay quienes no encuentran para dónde coger, y perdóname lo largo, ante esa posición con el informe de Naciones Unidas, a quien por cierto, de una vez por todas le hacemos el llamado, ya la ONU, ya Naciones Unidas tiene que dejar de ser una caja de quejas, chicos, ya necesitamos que sea un cuerpo resolutivo. O sea, la ONU nos está diciendo lo que nosotros sabemos, pero peor aún, los que sufren, los connacionales que, como te decía, sufren de los apagones, de falta de luz, de falta de agua, de falta de ausencia de educación de calidad, de ausencia de salud, pero además de los migrantes venezolanos que salen del país, William, los niños que están muriendo, nuestros niños migrantes están muriendo, de manera que ante esa posición siguen creyendo algunos que estamos frente a un adversario, a una dictadura y que esto hay que ganarlo con voto. Pues vente Venezuela, lo que ha dicho clara y contundentemente es que en virtud de que mucha gente, esos a quienes te estoy nombrando, las arañas, los topos, los alacranes, los bichos de uñas y los 100 pies, que entregaron la bandera de la libertad de Venezuela, a ellos les debemos también en parte esta situación que estamos viviendo, porque este cóctel de miseria que se generó en la política venezolana es gracias a un sistema totalitario criminal en combinación con una oposición lambona y ficticia también. De manera que allí estamos para abrir opciones y para decirle a la gente, llegó la hora de que se renueve la dirección política venezolana, y a los que estamos llamando es que sea usted, ciudadano venezolano que vive dentro o que está fuera de nuestro territorio, que diga quiénes son los dirigentes y los líderes que deben conducir la ruta política venezolana, pero también que nos digan hacia dónde, porque aquí tenemos un sistema o una posición que está claramente definida. O nos liberamos o cohabitamos. Allí está. El alacranato le ofrece cohabitación. William, qué pena por lo largo, pero tenía que decirlo. No, tranquila. Me ha parecido un análisis bastante completo y eso obviamente me ha dado para hacerte varias preguntas. Una de ellas obviamente tiene que ver con el tema social del país, ¿no? Este informe relata
muy bien la crisis social que está viviendo Venezuela. Dentro de ello, pues, por ejemplo, se habla de lo que está sucediendo en el estado Bolívar, se habla de cómo la disidencia es perseguida y amenazada por parte del régimen, pero, Dignora, me llama mucho la atención algo que tú decías, y es que en este informe específicamente se nombran algunos funcionarios del régimen que son los que han dado las órdenes para que estos crímenes de lesa humanidad se cometan. Y me llama la atención que algunos políticos han pedido cohabitar con ese mismo régimen, ¿no? Que ha vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que esta situación de los derechos humanos en Venezuela se resuelve con participar o con ganar algunas elecciones, por ejemplo, regionales, o por ejemplo, ganando la Asamblea Nacional, o es necesario que haya un cambio en el sistema político del país para que nosotros podamos recuperar el respeto a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, mira, la pregunta que hace es muy compleja y precisamente por eso no se llega a feliz término con un solo paso. De manera que el tema no es tanto las elecciones, porque lógicamente un partido político desea medir sus liderazgos y también medir sus propuestas para que la ciudadanía entera decida a quién le apuesta. Entonces, nosotros en Venezuela estamos muy claros que el tema no es solamente medirse, sino qué hacer después que tú conquistas algún espacio. Por ejemplo, nosotros ganamos la Asamblea Nacional en el 2015, como bien señalaste, y mucha gente cuando quiere decir que somos radicales, cuando quiere armar su actuación con falacia, te dicen, pero bueno, es que acaso tú no llegaste por elecciones, ¿por qué no quieres por elecciones? Porque es que estamos al frente de un sistema que perfecciona la trampa. Este tipo de regímenes no va a convocar elecciones que no tengan controladas para quedarse con la mayoría. Y además de eso, si liberan algunos espacios, se lo van a liberar algunas arañas, algunos alacranes, algunos topos, algunas personas que no le hagan tanto daño y cuidado algunos 100 pies, que vayan hacia adelante, porque es que también existe en la política venezolana y creo que en el mundo la simulación de lucha. Por eso es que no me canso de decir que la oposición falsa, lambona, es además ficticia, es artificial, se hace nombrar a sí misma como representante de la oposición, pero cuando conquista un espacio de esta naturaleza de representación, ¿qué sucede? Pues resulta, William, que terminan fraguándose o transándose con el régimen, porque es que también tenemos una cantidad de personeros políticos que parece que su eslogan de campaña es el que no se tranza no avanza, y ellos se tranzan pues para poder avanzar, pero ¿quiénes avanzan ellos? De manera que nosotros observamos en las últimas elecciones a gobernadores, pseudos, alcaldes, concejales y cuerpos legislativos, una cantidad de gente que construye una narrativa, y la narrativa era vamos a agrupar fuerza y vamos a construir un gran músculo. Eso no recupera espacio, que el único espacio que recuperan son los de su bolsillo. Pero cuando se dieron ese proceso electoral, cuando se dio que ellos salieron, bueno, ganamos, y sigan el ejemplo de Barina, y sigan el ejemplo de Zulia, cuando llamaron a esos personajes, lo primero que dijeron es, yo estoy con Maduro. Entonces, ¿quién ganó espacio y quién construyó músculo? ¿Quién ganó? Fue Maduro, y ganó espacio dentro de la oposición venezolana. ¿Por qué te hago todo este contexto? Porque la política y la democracia no es solamente una elección. Los sistemas totalitarios de esta característica también nombran mamparas políticas, también convocan farsas electorales para quedarse, y no falta un politiquero venezolano que acuda. Vente Venezuela cree que este tipo de llamados, de convocatoria y de falsas aperturas hay que convertirlas en hechos políticos que vayan en contra de lo que el convocante quiere. Si el convocante quiere que vayamos a una elección para él legitimarse, nosotros tenemos que construir la verdadera fuerza ciudadana para voltearles esa elección e imponernos, pero no ganar unos espacios, llegar a una gobernación, a una alcaldía, después de haber repartido bastante los sartán, que aparece por cierto en campaña nada más, y se las da el mismo gobierno, y cuando llega resulta que terminan siendo parte de este mismo sistema. Mientras que estos procesos electoralistas, electoreros, como quiera que sea, llámenlo primaria, secundaria, el nombre que quieran ponerle, no se usen en contra
de este sistema, sino que vayan usados para la cohabitación con este sistema, no vamos a estar preparados para conquistar la libertad. De manera que la ciudadanía tiene que identificar muy bien a los alacranes, a los topos, a las... pues hasta cucarachas creo que hay. ¿Qué te puedo decir? Bueno, yo creo que la realidad es que este informe, la realidad política de Venezuela nos lleva a la reflexión, ¿no? De entender el momento histórico que estamos viviendo y de entender la situación política que al final nos tiene que llevar a conquistar la libertad. Pero como tú bien dices, para lograr eso hay que identificar muy bien a los factores políticos que nosotros estamos escogiendo en nuestra dirigencia, ¿no? Y para eso obviamente es necesario que exista un liderazgo que esté a la altura del acontecimiento político e histórico que estamos viviendo, para que no pase, y yo me gusta rescatar esto, para que no pase lo que pasó años anteriores, ¿no? En el año 2014 salieron cientos de jóvenes y cientos de personas a defender la libertad y estaban dispuestos a todo por su país, y hubo una dirigencia política que no cumplió con su parte. En el año 2017 sucedió lo mismo, y ahora nos encontramos en este año, en el año 2018 pasó igual, y ahora nos encontramos en este año en donde la ciudadanía está dispuesta también a recuperar la libertad de su país, pero está dispuesta a hacerlo siempre y cuando haya una dirigencia que le hable con la verdad, con la transparencia, y que esté dispuesta, ¿no?, a asumir el liderazgo de una manera distinta, que no sea esta de que, bueno, presionamos al régimen, vamos a unas elecciones, perdemos las elecciones, decimos que fue fraude, y luego entonces le decimos a la ciudadanía que fuimos a las elecciones para nada. Entonces obviamente el ciudadano siente que perdió su tiempo, ¿no?, en estas protestas y en esta lucha que hemos tenido. Y también, Dignora, ya eso me lleva un poco a la última pregunta, porque nos queda poco tiempo. Yo creo que es necesario hacer justicia por aquellos ciudadanos que han sido víctimas del régimen, que al final todos de una u otra manera hemos sido víctimas del régimen, pero unos en mayor medida, ¿no? Por ejemplo, que haya justicia para Juan Pablo Pernalete y para los cientos de jóvenes que fueron asesinados durante las protestas. Menciono a Juan Pablo porque el día de ayer fue diferida nuevamente la audiencia de Juan Pablo, pero también para que haya justicia para estas personas que cuentan en el informe cómo fueron torturados por el régimen. Y yo creo que esto es importante rescatarlo, ¿no? Porque siento que se nos olvida que hay cientos de ciudadanos que están siendo torturados en las cárceles venezolanas. Se nos olvidan que hubo cientos que ya están libres, pero que también sufrieron las consecuencias de este régimen y de este sistema. Y queremos entonces hacer ver que el régimen es democrático. En el 2017 no era democrático, pero hoy se levantó Nicolás Maduro y dijo, bueno, vamos a ser un poquito democráticos el día de hoy. Y eso me lleva a la última pregunta, y es, ¿hacia dónde va Venezuela, Dignora? Con este compromiso que te acabo de mencionar, con la necesidad de recordar lo que hemos vivido y a las víctimas, pero también con el compromiso de avanzar hacia el futuro en busca de la libertad. ¿Cuál crees tú que es el panorama político de Venezuela para el futuro? William, tú hiciste un llamado a la clase política a no traicionar las banderas de la libertad, y yo estoy dentro de esos políticos, pero además aprovecho para comprometerme a levantar bien en alto las banderas de la libertad y a no ser genuflex ante un sistema que destruye nunca. Y sé que mi partido 20 Venezuela y María Corina Machado tienen el mismo compromiso que tengo yo, pero sin embargo en este momento mi llamado es a la ciudadanía. Yo quiero citar un libro pues, de Baclac, que es El poder de los sin poder, para decir que es realmente la ciudadanía la que le puede pasar por encima a una clase política lambona, genuflexa, ficticia, que negocia sus votos con la mafia criminal. De manera que mi llamado es a que usted, ciudadano dentro y fuera de Venezuela, identifique muy bien quiénes son los traidores de la libertad, y que junto a una clase política que tiene el compromiso de que usted vuelva, de que su familia logre nuevamente unirse en suelo venezolano, y que usted regrese a ese país que le abrió sus puertas solamente si lleva gusto de visita o por trabajo, pero que reconozca que aquí tiene un hogar que lo recibe, a que usted ponga los puntos sobre las IES y que de una vez por todas usted le diga a la clase política que entregó su bandera, no los queremos más por falsos y por traidores. Mi llamado entonces es a continuar, y la expectativa es que nosotros vamos a salir de esta situación, y que nunca más oportuno fue el informe de ONU en este momento, porque le está recordando a aquellos
que por cierto no son únicamente políticos, porque los hay académicos, los hay empresarios, los hay sindicaleros, los hay de distintos gremios, les está diciendo, ojo, ustedes están dialogando con criminales, ustedes les están suplicando a narcoterroristas que se sienten a dialogar con ustedes, pero además ustedes le están pidiendo a una clase política que está podrida que le haga elecciones limpias. Vaya incoherencia, ¿dónde están parados ustedes? Entonces, aprovechar estos procesos que acabamos de señalar, llámenlo como lo llamen, nosotros lo llamamos renovación de liderazgo y ellos lo llaman primaria, pero vamos a usar esas primarias para desplazar a esa clase política entreguista, porque nosotros nada hacemos con ser oposición y tener infiltrados en contra de la libertad dentro del mismo proceso de liberación de Venezuela. De manera que la idea es asumar voluntades con la Venezuela decente, aunque no le guste a Diosdado, la Venezuela decente. Y sabemos muy bien por qué no le gusta el nombre decente, porque él no sabe lo que significa. Y sí, Vente Venezuela está llamando a la gente decente y a la Venezuela docente a que no se deje y que no permita que ningún politiquero de oficio le trance su voto. Muchísimas gracias, William. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por la entrevista. Y bueno, finalmente tú haces ese llamado a la ciudadanía y yo espero que la dirigencia esté a la altura y creo que los ciudadanos lo que esperamos obviamente es justicia y libertad. Es lo que pedimos, ¿no? Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Ignora, por acompañarme el día de hoy. Gracias RCR, nuevamente. Saludos. Así es. Bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de Contigo Liberalmente. Estábamos conversando con Dignora Hernández, que es diputada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y también secretaria político de Vente Venezuela. De esta manera llegamos al final y nos encontraremos en otro Contigo Liberalmente. Estuvo con ustedes, William Perdomo. Muchas gracias por acompañarnos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.